Bueno, muy bien. Otro de los debates que se dio hacia adentro del Frente de Todos, en gran medida, y que queda representado muy bien en esta entrevista que le hicieron a Leandro Santoro por parte de nuestro compañero Alejandro Berkovich, son las críticas a partir de lo que en algún sector se denomina la falta de audacia. Lo compartimos. En la declaración de servicios públicos esenciales con las empresas de telecomunicaciones, que son las dueñas de los canales de televisión. Aumentan 10% ahora en diciembre. Y porque lo frenó la justicia, Ale. Bueno, por eso. Bueno, a ver, pero goberná vos, porque también es sencillo, ¿viste? O sea, vos agarrás y decís, es cuestión de voluntad. Porque además, ¿sabés qué? Creo que le haces mal a la gente, porque si la gente pensara que de verdad las cosas que no se hacen es por falta de coraje, la pregunta que que es lo que te hice la vez pasada, ¿vos creés que de verdad hoy estamos en condiciones de declarar el default y de pedirle a los tipos que tienen los dólares afuera que los traigan para financiar los programas de crecimiento en la Argentina? Alejandro, por favor. Yo pensé que este iba a ser el gobierno que nos iba a sacar de encima la bota del Fondo Monetario. Yo también, Alejandro, pero apareció una pandemia en el medio de este bardo. ¿Qué parte es la que no se entiende de esto? Y cuando aparece la pandemia, a los 99 días, se destruye la economía y empiezan a suceder un montón de cosas que vos la conocés porque sos economista. Bueno, ahí estaba la explicación de Leandro Santoro. Me parece muy significativa porque obviamente también hay críticas desde otro lugar, desde adentro del Frente de Todos, desde un sector que muchas veces no se escucha. A veces de la vereda de enfrente está la derecha y propone determinadas cosas, pero del otro lado también se lo corre al gobierno. Estoy con Jorge Alemán, gustazo enorme, siempre de tenerlo. Sos siempre muy bienvenido en Recalculando, Jorge. Es un gusto y es un honor para mí. No, es un gustazo enorme. Bueno, yo te escuché alguna vez hablar de la crítica de las almas bellas. Digo, estamos hablando de algo esto, es aquel que critica, pero que no se pone en el lugar de quienes tiene que gobernar, por ejemplo. Uno podría pensarlo así. Sí, bueno, es un término que viene de la filosofía hegeliana, que consiste en reparar en que uno disfruta mucho haciendo críticas y colabora con eso mismo que critica, porque finalmente si uno piensa en las consecuencias, ¿qué valor tiene una crítica si yo no reparo en las consecuencias que tiene? Entonces, puede haber 1000 razones fundadas para criticar al gobierno, pero se está preparando una cosa tan dolorosa, tan destructiva, ha muerto tanta gente en este país para cambiar las cosas, no solo los gloriosos 30.000 desaparecidos, sino que desde que yo era un niño escucho muertos en este país por la libertad, por la justicia y por la igualdad. Entonces, se está produciendo una falta de respeto a una escala enorme. Estamos en un momento muy doloroso de la historia de este país. Y hay una responsabilidad incluso social de todo eso, porque se ha llegado a unas cotas y a unos niveles de impunidad enormes. En ese horizonte, Julián, yo sé que se le pueden hacer muchísimas críticas, que evidentemente pudo haber desaciertos, falta de sentido de la oportunidad, tal vez falta de radicalidad o coraje en algunas medidas, pero me parece que se está preparando algo que además tiene resortes internacionales y que creo que si eso verdaderamente llega a su destino, la Argentina no se va a reponer por muchos años de eso. Van a hacer mucho daño. A ver, Jorge, ahí me gustaría repreguntarte, porque vos estás describiendo un fenómeno global, pero que tiene un impacto muy fuerte en la Argentina. Vos decís, hay sectores en la Argentina en conexión con sectores internacionales, el sector financiero, por ejemplo, ¿qué es lo que busca de la Argentina en este momento? Una Argentina que tiene que ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, después de las invasiones militares, el otro modo de secuestro de los países es la deuda. Es el modo, vamos a decir, más típicamente neoliberal. El endeudamiento es un modo de ocupación. Es un modo de ocupación que, en vez de seguir la forma clásica de la ocupación militar, toma el país de rehén, ¿no? En donde, como además uno está bajo un paradigma democrático, no puede decir de entrada, bueno, no pagamos. Primero tiene que mostrar y luego jugar con esos límites una voluntad de negociación hasta que uno pueda percibir que existe otra posibilidad. Decir que no se puede pagar la deuda o que no la vamos a pagar, para mí hay una... Me van a matar los amigos de la izquierda, pero es como Macri diciendo que la paga en 5 minutos y la autodenominada izquierda que dice que no hay que pagarla. Es decir, eso es alma bella. Es decir, ¿qué consecuencias tendría no pagarla? Claro. Y declarar, porque además, si pudiera no pagarla, no lo digo, lo hago. Lo hago. Pero si verdaderamente se declara para diferenciarse del kirchnerismo, no entiendo que en un país como este, donde hubo tanto esfuerzo por parte del marxismo para construir una izquierda nacional y popular, donde habría grandes nombres para destacar, la izquierda, como he escuchado varias veces, diga que
asimile y establezca una relación de continuidad entre el macrismo y el kirchnerismo. No me parece que sea una posición de izquierda. La extrema derecha, la derecha, daría la sensación de que hoy por hoy es más escuchada que antes, o en todo caso que lo que uno podía esperar, que es que después de la pandemia una parte de la sociedad premiara a los estados por haberse hecho cargo justamente de proteger a los más vulnerables. Bueno, finalmente salió todo al revés. No fue así porque no estamos en una cultura, ahora me voy a permitir una referencia al psicoanálisis, pero no como experto, sino como considerando a Freud parte de la cultura contemporánea. Esta no es una cultura neurótica. Freud pensaba que las renuncias, los deberes, el derecho, la ley, era el precio que había que pagar para estar en la civilización. Y eso traía un saldo neurótico para cada uno. Pero hoy en día rige un estado de ánimo perverso, no neurótico. Hablo de perversión en un sentido ético, no en un sentido patológico. Y esta perversión no es que mientan, es al revés, ponen a prueba traspasar todo el tiempo los límites. Es una invitación a difamar, insultar, desordenar todo. Sí, se desenganchan incluso de cuestiones tan sensibles como, por ejemplo, que en la Argentina hubo una dictadura asesina, hay como una pérdida del relato histórico en la Argentina. Bueno, es que es el plan, ¿no? El plan es destruir todos los legados, ¿no? Que un pueblo sin legados históricos y sin ese horizonte de posibilidad pierde su capacidad de lucha, ¿no? Pero ¿dónde anuda eso, Jorge, en el malestar de la gente? Es decir, ¿dónde engancha esa propuesta de, bueno, me voy a llevar todo yo por creo delante? Que se ha generado un enorme malestar porque la gente, primero, no tiene capacidad para leer su historia, porque el grado de supervivencia a la que han sometido a la población, la pobreza, la miseria, la destrucción de todo eso, hace muy difícil una lectura. ¿Por qué? Porque estás pendiente de la supervivencia, del minuto a minuto. Del minuto a minuto, exacto. Luego está la sensación de fracasar, de culpabilidad. Entonces, ¿cómo se resuelve la culpabilidad? Con el odio. Es decir, ese es un péndulo perfecto, porque tan pronto me siento culpable de que soy alguien que no tiene un destino, hay una cancelación muy grande del futuro. Uno de los grandes problemas de las izquierdas mundiales es que no pueden proponer futuro alguno, no tienen un horizonte. La izquierda se nutría de esa historia, de proponer un futuro. Ahora es muy difícil proponerlo. Y entonces está este nuevo fenómeno donde la gente siente una enorme frustración, una enorme culpabilidad, y el odio es el recurso mejor para canalizarlo. Y te aseguro, Julián, que es un fenómeno internacional. Tiene sus particularidades, sus modos de hibridación política según los países, pero esta es una constante general. Yo te escuché decir que en la Argentina pasa algo, vamos a decir, muy singular, casi inédito en otras partes del mundo, que es que la oposición política de alguna manera le anuda, me sale el término ese, voy a tener que llevarlo a mi psiquiatra, le anuda o le enrostra las víctimas de la pandemia al gobierno. Eso me llamó la atención. No he visto que ninguna ultraderecha europea haya podido imputarle los muertos de la pandemia al gobierno, y aquí lo han hecho. Es decir, en España habrá 120.000, 130.000 muertos, y Vox y el Partido Popular pudieron hablar de la gestión, discutir aspectos secundarios, pero nombrar referencias al genocidio, como hicieron aquí, referencias negacionistas. Ojo, además, quiero advertir que en todo negacionismo hay finalmente un antisemitismo. Eso también quiero que se tenga en cuenta, porque no existe un negacionismo para un lado. Es un negacionismo de todo, finalmente, del holocausto, de la dictadura, y la imputación de los muertos es un acto perverso, es una perversión moral, es decir, es algo que no vi hacérselo a ninguna de las ultraderechas europeas. Jorge, cuando hablas del negacionismo, del holocausto, etcétera, uno tiende a pensar, ¿se está jugando con esto o hay algo detrás que es que es realmente peligroso, que volvamos a cometer los mismos errores del pasado? Si leemos a los autores que precisamente vivieron esas etapas, o si leemos a nuestros autores que conocieron la dictadura, o a mis compañeros exiliados, siempre aparece la pregunta de cómo no lo vimos.
¿Por qué no fue tomado en serio? Sí, ¿y por qué? ¿Por qué es que pasa eso? ¿Qué pasa con...? Porque yo creo que en todos hay una suerte de anacronismo. Es muy difícil que seamos contemporáneos nosotros mismos de lo que va sucediendo. Entonces uno dice, es el antiperonismo de toda la vida. Sí, está el ingrediente antiperonismo. Es la oligarquía de toda la vida. Sí, está ese ingrediente. Es el capital financiero. Sí está ese ingrediente. Pero la nueva composición que hay de tomar a la democracia como el objetivo y de generar en el interior mismo de la democracia un nuevo tipo de totalitarismo es una novedad. Es una novedad. Es un estado de excepción al que se marcha sin golpe militar. Y eso a mí me parece que no se está viendo. La gente dice, no, han votado por bronca, no fueron resueltas las demandas. Sí, todo eso es cierto, pero se votó lo que se votó. No se votó una cosa, se votó... Se está votando a gente que dice cosas horribles, y los que votan a esas personas que dicen cosas horribles, de algún modo, indirectamente al menos, hay que saber que están comprometidos con eso. Quiero hacerte escuchar una definición de María Eugenia Vidal a propósito de la inseguridad y creo yo con un marcado oportunismo político. A ver, lo compartimos. No me sorprende, lamentablemente, que esto suceda. Primero lo vemos todos los días matan a alguien en el conurbano, todos los días vemos el descontrol de Rosario, los problemas de seguridad en distintos lugares del país, pero esto no es casualidad. Hay un gobierno que está del lado de los delincuentes y no del lado de las víctimas. Desde la liberación de miles de presos, de todos los corruptos, la defensa de Joan Esguala, la desprotección en el sur contra la RAM y los intentos terroristas. Todo eso son mensajes que todos los delincuentes escuchan y actúan en consecuencia. Lo segundo es no hay política de seguridad. Durante mi gobierno, con el trabajo conjunto, con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, con Cristian Ritondo en la provincia y con Horacio en la ciudad, bajamos 36% las muertes, como esta. Bueno, es una agenda... ¿Qué puede decir uno del terrible asesinato de un muchacho en un kiosco y esta señora que hace una enumeración típica de la dictadura? Ha puesto a los mapuches, ha puesto la delincuencia, es decir, ha establecido una cadena... Sí, hay una relación ahí que uno dice, bueno... No entiende bien de dónde ha surgido, más que enmarcar ideológicamente una agenda en donde verdaderamente ella de esa forma constituye a un enemigo, que es el gobierno, que es el enemigo delincuencial. Y ella con su cara de ninfa inocente acaba de hacer con una muerte, la ha profanado directamente, ha profanado esa muerte y lo hace con toda impunidad. Uno puede, el gobierno ha dicho que después del próximo domingo va a ser un llamado a una especie de mesa nacional, donde tienen que estar los sindicatos, tiene que estar la oposición política, el mundo empresario, para tomar definiciones en tanto y en cuanto realmente la Argentina está en una situación, creo yo, muy crítica, y esto lo cree el gobierno también. Digo, ¿vos confiás en que desde ese lugar se va a poder transitar un camino de salida? Julián, no tengo más remedio yo que para hacer, es decir, yo soy un optimista trascendental, o sea, fuera de toda prueba empírica. Así que soy un optimista trascendental. Está más allá de todo, decís vos. Confío, sí, yo confío. Yo confío y prefiero ser un incauto. En esta vida he sido incauto y creo que, como decía Lacan, los no incautos se equivocan. Yo prefiero ser incauto. Dicho esto, debo decir que es una obligación del gobierno pensar así. No podría pensar de otra manera, no podría decir. Ahora, personalmente, a mí me gustaría decir sí, pero son responsables de todo esto. Y la historia va a recordar de que fueron responsables. Y son responsables no solo los monstruos, sino los que han alimentado al monstruo. Porque todo el tiempo pasan lo que dice uno, que dice eso, pero a mí, la verdad, lo que me da que pensar a mí es quién consiente con eso. Es decir, y ahí no veo inocentes. Ninguna situación, por terrorífica que sea, puede justificar votar a esta señora. No hay inocentes, dice. No, no hay inocentes. No. Jorge, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Julián. Bueno, se levanta y se va el señor Jorge Alemán. Está muy bien, Jorge. Perfecto. Él puede hacer todo porque es invitado de honor en este programa.